Hola, ¿qué tal, maestra Ivonne, maestra Patricia, compañeros en general? Reciban un saludo muy especial de su servidor. A continuación, les voy a compartir mi presentación que yo he titulado Educación Inclusiva, Educación para Todos. Bien, vamos a empezar. ¿Qué es la escuela inclusiva? Incluso hasta el día de hoy, algunos docentes confunden el concepto de inclusión con integración, y vamos a un ejemplo claro. Piensan algunos que el solo hecho de tener alumnos especiales con alguna vamos a llamarlo una discapacidad motriz o psicológica, incluso de aprendizaje, creen que eso ya es una educación inclusiva. Sin embargo, sabemos que no, que una educación inclusiva va más allá de tener algún alumno especial. Significa atender a la diversidad, incluso adaptar algunas actividades para ellos, para los alumnos. Incluso se podría decir que en algún concepto que vamos a manejar más adelante es una educación para todos. Bien, continuamos con los fundamentos de la educación inclusiva. La educación inclusiva se fundamenta en las directrices que recogen las diferentes legislaciones. Aquí tenemos dos específicas. Una es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo primero fundamenta que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. ¿Qué significa esto? Que todos los alumnos tienen derecho a todos los derechos que la Carta Magna nos está rigiendo. En su artículo 26 del año 1948 nos dice que toda persona tiene derecho a la educación. La educación se dirigirá en pleno desarrollo de la personalidad humana y a fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. La UNESCO, por su parte, en el siglo XIX, en 1996, nos dice que la educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluso aquellos que presentan alguna discapacidad. Como anteriormente se los mencionaba, la educación inclusiva va más allá de atender a alumnos especiales. Ahora bien, principios de la educación inclusiva. Tenemos en el documento nos dan dos principios para la educación inclusiva y son retomados de los autores Licona, Finney, Stein y Jetson. Dice que ellos nos presentan dos conceptos fundamentales para la educación inclusiva. El primer fundamento o el primer principio es aceptación de la comunidad. Dice, muchas escuelas y clases inclusivas que consiguen su meta y enfatizan la comunidad se centran en el modo de organizarse, de tal manera que todos se sientan ligados, aceptados y apoyados, y en las que cada uno apoya a sus compañeros y a los demás miembros de la comunidad, al tiempo que se satisfacen sus necesidades educativas, es decir, que todos aprendemos de todos, incluso los alumnos aprenden de ellos mismos, a interactuar, a convivir, a reír, entre ellos aprenden mucho. Entonces aquí nos está diciendo claramente que todos los alumnos aprenden de todos, incluso los docentes también aprendemos muchas veces de nuestros alumnos. Ellos nos hacen incluso hasta reír, y por qué no decirlo, a veces desconocemos algún concepto y ellos sí lo conocen. Entonces es una diversidad en la cual todos aprendemos de todos. El segundo principio es respecto a las diferencias y reconocimiento de la diversidad. Como yo se los mencionaba al principio, la educación inclusiva trata de atender a la diversidad, no solo de atenderla, de fomentarla, incluso yo me atrevería a decir que no solamente de tolerarla, porque muchas veces habemos docentes o incluso personas que toleran la diversidad, las diferentes posturas, ideas o formas de ser o de pensar de algunas personas, pero hasta ahí, nada más la respetan y son tolerantes hasta ahí, pero no van más allá, no la fomentan, incluso pues algunos de ellos hay algunos que no la respetan, por decirlo así. Objetivos de la escuela inclusiva. Tenemos 3 objetivos. El documento nos da varios, pero yo he retomado los 3 que considero más importantes.
El primero es promover el desarrollo de una serie de capacidades y la apropiación de determinados contenidos culturales necesarios para que los alumnos puedan participar e integrarse a su medio social o sociocultural. Es decir, que los planes y programas van dirigidos también e incluso enfocados a los contextos que viven los alumnos. No es el mismo un contexto rural que uno urbano, e incluso en este programa, en este plan y programa que fomenta el gobierno actual, nos da alguna libertad para poder decidir qué taller dar en algunas escuelas rurales, como la ganadería, incluso hasta la carpintería se está dando hasta el día de hoy. El segundo es buscar la coordinación de distintos agentes y entornos formativos. Aquí es muy importante resaltar el papel que tiene la sociedad, los padres de familia, docentes, gobierno e incluso los alumnos, para que todos logremos una educación verdaderamente inclusiva. Necesitamos la participación de todos: sociedad, padres de familia, alumnos, docentes y gobierno. El tercero es desarrollar las estrategias de intervención y medidas de apoyo necesarios para detectar y atender las necesidades y características personales de cada alumno. Incluso aquí los docentes sabemos y debemos de conocer las características de nuestros alumnos, de todos nuestros alumnos, de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos guiarlos e incluso adaptarles algunas actividades a ellos, a sus estilos de aprendizajes y en la forma en cómo ellos aprenden. Implicaciones de la escuela inclusiva. Un sistema que apoya, atiende y satisface las necesidades de todos y no solo de unos pocos. Y aquí viene una frase que me gusta: nadie queda fuera de la escuela. Es decir, que la escuela inclusiva va a fomentar que todos los alumnos, incluso que todas las personas, tengan derecho a la educación. Que nadie se queda fuera, ya sea por alguna discapacidad motriz, incluso de aprendizaje. No, todos van a una escuela. El modelo tiene que ser tolerante y tiene que aceptar las diferencias de todos, incluso fomentar y respetar la diversidad. Y como se los mencionaba, todos aprendemos de los demás. Todos necesitamos de todos, y todos podemos aprender, incluso hasta del más pequeño, alguna lección. Bueno, el siguiente sería implicaciones de la escuela inclusiva. Un marco en el que se desarrollan actividades de grupo, cuidando y fomentando la adaptación a los diferentes ritmos de aprendizaje, de sus capacidades de todos y cada uno de los miembros del equipo. Como se los mencionaba, es muy importante que el docente conozca los ritmos de aprendizaje y sus estilos de aprendizaje también, ¿verdad? Para que nosotros podamos moldear, incluso adaptar algunas actividades acorde a cada alumno. Bien, también nos dice que hay un equipo de profesionales variado, en que los maestros y especialistas de otras disciplinas trabajan al unísono y ofrecen al alumno los apoyos específicos que necesitan en el abordaje y tratamiento particular que precisen. Necesitamos que todos los docentes estemos trabajando a la par, que nadie se moleste. Incluso para lograr una escuela inclusiva es necesario también recibir apoyos de los docentes de USAER. Ellos también, como son expertos en la materia, nos pueden guiar e incluso dirigir y dar algunos consejos que a nosotros nos ayuden a brindar una educación de calidad e incluso de inclusión. Y no debemos de molestarnos ni de ser menos su aportación de ellos. Incluso debemos de trabajar como un verdadero equipo. Bien, pasamos a las características de la educación inclusiva. En las características de la educación inclusiva es prácticamente lo que les he venido explicando: una escuela que tiene la diversidad, que se preocupa por el alumno, que requiere incluso de adaptar algunos modelos o incluso algunas actividades dentro del aula para el aprendizaje del alumno, y también incluso la misma escuela fomenta o adapta algunas condiciones para que los alumnos se puedan mover en algunos espacios de la escuela. Por ejemplo, algunas escuelas realizan algunos rampas donde pueden acceder los alumnos con alguna discapacidad que no puedan caminar.
también incluso los mismos compañeros entre ellos se apoyan, que el alumno, como son amigos, son compañeros, pues entre ellos se pueden apoyar, guiando pues a una persona con alguna ceguera. Algo muy importante que estoy olvidando es de que la educación inclusiva, alguna característica que la define bien, es de que fomenta los principios y los valores. En una escuela tiene que incluso empezando por el maestro, debe ser un maestro humanista, que fomente y respete la diversidad, porque si tenemos docentes que no fomenten ni respetan la diversidad, entonces ahora no se puede dar una educación inclusiva. Es muy importante que los docentes seamos verdaderamente humanistas, esa es la palabra clave, humanistas. Si somos verdaderamente humanistas, podemos comprender a los demás y podemos ser un poquito más flexibles. Conclusión. Estos principios que se nos han dado son fundamentales para lograr una educación inclusiva, pero va más allá de las políticas que nos implementan algunos estados. No solamente debe de quedarse estipulado, plasmado en conceptos, debemos de llevar a cabo para poder lograr una verdadera educación inclusiva. Como ya se lo mencionaba, los docentes tenemos que estar actualizados y capacitados para atender la diversidad cultural, ideológica, filosófica, política. Entonces el docente debe de estar muy bien capacitado y debe de ser un verdadero humano para poder atender a estos alumnos. Vuelvo a repetir, esto solamente se va a llevar se va a lograr cuando el gobierno, los padres de familia, alumnos y sociedad en concreta se trabajen en equipo, trabajen a la par. Solamente así podemos lograr una verdadera educación inclusiva. Y termino con una frase que es con la que comenzaba mi presentación: la educación es una tarea de todos, de todos. Muchas gracias.